Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 16, y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y Elvi Carreón, y damos comienzo con la lectura 16.6, julio 21, 1923. Jesús pide que su voluntad sea una con la voluntad del alma. La divina voluntad debe ser como el aire que se respira. Continuando mi habitual estado, oía que mi adorable Jesús en mi interior rezaba diciendo: Padre mío, te pido que nuestra voluntad sea una con la voluntad de esta pequeña hija de nuestro querer. Ella es parto legítimo de nuestro querer. Haz que por honor y decoro de nuestra voluntad eterna, nada salga de ella que no sea parto de nuestro querer, y que nada conozca sino nuestra sola voluntad. Y para obtener esto, te ofrezco todos los actos de mi humanidad, hechos en nuestra adorable voluntad. Después ha hecho un profundo silencio, y yo, no sé cómo, me sentía tan transfundida en los actos que mi Jesús había hecho en la voluntad divina, que los iba siguiendo uno por uno, haciendo el mío unido al suyo. Esto absorbía en mí tantas luces que Jesús y yo quedábamos sumergidos en un mar de luz. Y Jesús, saliendo de dentro de mi interior, poniéndose de pie, apoyaba sus plantas sobre la parte de mi corazón y agitando la mano, que más que sol enviaba luz, gritaba fuerte: Venid, venid todos, ángeles, santos, viadores, generaciones todas. Venid a ver los portentos y el más grande milagro jamás visto, mi querer obrante en la criatura. ¿Qué será este vivir en la divina voluntad? O sea, que Jesús dice estas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, llama a todo el cielo, a toda la corte celestial, para admirar lo que está haciendo en Luisa. O sea, y es Luisa por ser la primera, pero en realidad sería en cualquier alma que quiera vivir en la divina voluntad, ¿no? Entonces no sé, o sea, no hay palabras para describirlo, porque es prácticamente el duplicar, el hacer un duplicado de él mismo, o sea, un duplicado de Dios, pero en una criatura que no es Dios. Entonces, por eso el milagro de los milagros y los portentos inauditos que tiene que hacer, ¿no? Claro. Sorpresa que nos vamos a llevar en el cielo cuando veamos cada acto que hicimos, que nos los haga ver Dios, y cada acto que dejamos de hacer. Esa es la sorpresa, ¿verdad?, que nos vamos a llevar. Uh-huh. Cuando lleguemos y digamos, pero qué bárbaro, ¿cómo dejé de hacer? Sí. O sea, tantas cosas tan bellas que las sabía, las hablaba, las comunicaba, pero no las practicaba. Esa va a ser una súper sorpresa. Híjole, mejor vamos a otro libro. o a echarle más ganas. O a echarle más ganas. Claro, que eso yo creo que es lo que debemos de hacer. A la voz sonora, melodiosa y fuerte de Jesús, que llenaba cielo y tierra, los cielos se han abierto y todos han corrido en torno a Jesús, y miraban en mí para ver cómo obraba la divina voluntad. Todos quedaban raptados y agradecían a Jesús por tal exceso de su bondad. Yo he quedado confundida y humillada a lo sumo, y le he dicho: Amor mío, ¿qué haces? Me parece que quieres mostrarme a todos para hacerme señalar por todos. ¡Qué repugnancia siento! Y Jesús: hija mía, es a mi querer al que quiero que todos conozcan, y todos lo señalen como nuevo cielo y medio de nueva regeneración. Y tú quedarás como sepultada en mi voluntad. Mi voluntad debe ser como el aire que se respira, que mientras no se ve, se siente. No se ve y da la vida. Penetra donde quiera, aún en las más íntimas fibras, para dar vida a cada latido del corazón. Donde quiera que ella entra, en la oscuridad, en las profundidades, en los lugares más secretos, se constituye vida de todo. Así mi voluntad será más que aire en ti, que saliendo de ti se constituirá vida de todo. Por eso sé más atenta y sigue el querer de tu Jesús, porque la atención te hará conocer dónde estás y qué cosa haces.
El conocimiento te hará apreciar más y estimar la divina morada de mi voluntad. Supón a alguien que se encuentra en el palacio de un rey, pero que no sepa que todas esas habitaciones pertenecen al rey. No les tendrá ningún aprecio, andará distraída, hablando, riendo, no se dispondrá a recibir los dones del rey. Pero si sabe que son las habitaciones del rey, entonces mirará con atención las cosas y las apreciará. Andará de puntitas, hablará en voz baja, será todo ojos para ver si el rey sale de alguna habitación, y se pondrá como a la expectativa de recibir grandes dones del rey. Mira, la atención es el camino del conocimiento. El conocimiento cambia a la persona y las cosas, y la dispone a recibir grandes dones. Así que conociendo tú que estás en el palacio real de mi voluntad, recibirás siempre y tomarás tanto de poder dar a todos tus hermanos. La atención y el conocimiento, ¿verdad, doctor? Sumamente importantes los dos. Así es. O sea, bueno, en realidad, o sea, la atención es motivada ¿por qué? Por el gusto, ¿no? O sea, cuando algo te gusta, generalmente ponemos atención. Y desafortunadamente, o sea, no tenemos abierto ese paladar hacia lo espiritual, ¿no? Yo recuerdo que en el libro 19, Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, es que es tan grande todo lo que me dices, todo lo de tu voluntad. Pero se ve que las personas, pues no, como que no se emocionan, ¿no? Y entonces Jesús le dice, mira, es que no tienen el paladar purgado. O sea, nos agradan mucho las cosas del mundo. Y es tanto ese acostumbrarnos a lo del mundo, que prácticamente la parte de la espiritualidad, la parte del espíritu, no le ponemos atención. O sea, y cuando recibimos algo, no, como que no hay una empatía, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, pues es cuestión de ir cambiando los gustos para ir cambiando la atención, y la atención nos llevará al conocimiento, definitivo, y el conocimiento sí transforma, ¿no? Así que habrá que buscar la manera de llamar la atención. ¿Sí? Y sobre todo yo creo que con lo espiritual, como no es sensible, y estamos tan acostumbrados a lo sensible, a lo que vemos, a lo que escuchamos, que ahí está, que luego nos cuesta mucho trabajo hacer esa división, ¿no? Y el problema en la actualidad es que hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, este mundo con tanta tecnología y tantos cambios, o sea, no acaba de mostrar algo bueno, novedoso, ¿no?, cuando ya está otro. Y apenas está uno entrando en aquello para conocerlo y ya sacaron otro. Entonces, creo que el ser humano ha perdido prácticamente esa capacidad de asombrarse. Lógico, cuando llega la parte espiritual, aunque son verdades muy grandes, pero es lo mismo, esa capacidad de asombro ya no está. Por lo tanto, yo lo oigo, yo lo escucho, pero no reacciono. Y eso me quita la atención. Y viene luego otras cosas del mundo. O sea, es una avalancha, Bombardeo. es una avalancha lo que nos está sucediendo ahora. Y prácticamente ya no tenemos tiempo de pensar en esto, ¿no? Claro. Sí. Y a la hora que te dicen, es que Dios mira que su voluntad y todo, bueno, ¿y qué hace, no? Claro. O sea, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer con él? No es tan llamativo como lo otro que nos están bombardeando. Así es. Pero bueno, esto es maravilloso y yo tengo la plena seguridad de que las verdades de Dios cambiarán el mundo. Eso es indiscutible. Sí. Cuando el hombre probablemente tenga que llegar a cansarse, a hastiarse del mundo, y es cuando esta parte espiritual tomará realmente realce, ¿no?
Vamos a ver, esperemos que no tengamos que llegar al punto del castigo, del flagelo, pero vamos a esperar. Todo nos indica que sí. Todo nos indica que sí, o sea, y que cada día vamos, pues yo diría cayendo más, ¿no? Y con más prisa. Con más prisa. Así que lo más probable es que sí tengamos que pasar por esa etapa de castigo, de flagelos. Pero benditos flagelos. Claro. Aunque en una lectura, pues el amor de Dios es tan grande que Él dice que el hombre llegará tanto que el mismo mal se cansará del mal, pero que Él nos rodeará agotará el mal, ¿verdad? Sí. Y que nos rodeará de amor por arriba, por abajo, por atrás, por adelante, hasta que la criatura caiga. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Es que el amor de Dios es también castigo. O sea, poniéndolo en ejemplo de una familia, unos padres que no castigan a su hijo, perdón, pero son pésimos padres. O sea que también hay ese amor, ¿verdad? Claro, el castigo es amor. O sea, Dios nunca castiga por venganza, por castigar, no. Dios castiga y castiga por amor para que su hijo regrese. ¿Sí? Y el principal castigo que Dios da es el abandono, el dejar al hombre a su libre albedrío y que haga lo que quiera. Sí. Y el mejor ejemplo es el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo, el padre sabe lo que va a pasar con él, sí, el padre sabe que va a estar sufriendo, sí. Y podríamos decir que es castigo del padre no ir por él. Lo deja. Todos los días sale a ver si regresa, a ver si ya tuvo suficiente. Hasta que el hijo se harta de todo el mundo, ve que todo es totalmente negativo y entonces decide regresar, ¿no? Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cuando encontremos esto, cuando realmente nuestra alma guste un poquito de esto, regresaremos a Dios, ¿no? Claro, así es. Cuando veamos que fuera de Él, todo es terrible, todo es como el hijo pródigo, ¿no? Sí, que quería comer lo de los cerdos, ¿no? Cuando Entonces, nos cansemos de deambular solos, sin Dios. Así es. Muy bien. Seguimos con la siguiente, que es la 16/7, julio 23, 1923. El divino querer está en continuo encuentro con la criatura para darle todos sus bienes. Estaba, según mi costumbre, abandonándome toda en el santo querer divino. Y mi Jesús se hacía ver que venía a mi encuentro para recibirme en su santísima voluntad, y me ha dicho: Hija mía, mi voluntad está en continuo encuentro con la voluntad de la criatura, y en cuanto el querer humano se encuentra con el mío, recibe la luz, la santidad, la fuerza que contiene mi voluntad. Ella está en continuo acto de darse a la criatura para darle la vida del cielo anticipada. Si ella me recibe, entonces queda con esta vida celestial. Si al contrario, en cada acto que hace no recibe este querer supremo, hace fracasar todo intento para su bien, para hacerla feliz, fuerte, santa, divina, y como transformada en una aurora de luz celestial, y queda con su solo querer humano que la hace débil, miserable, enfangada, que la circunda con viles pasiones, tanto de dar piedad. ¿No ves cuántas almas se arrastran por debilidad, de no saberse vencer a hacer el bien? Otras que no saben dominarse a sí mismas, otras inconstantes como cañas al moverse del viento, otras que no saben rezar sin mil distracciones, otras siempre descontentas, otras que parece que hayan nacido para hacer el mal. Todas son almas que en todas sus cosas no encuentran a mi querer. Sin embargo, mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Es justa pena de quien quiere vivir envuelto en todas las miserias. Pero a este querer mío, al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte,
para darles tantas penas, por cuantas veces han huido de él. Porque esto es una amenaza, ¿no? Sí. Prácticamente es una amenaza. Advertencia, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos hablado y hemos dicho que el hombre piensa que lo que hace, el acto que está haciendo, pues hay que disfrutarlo, y que ese acto, bueno, pues ya nadie se lo va a quitar. Terrible, terrible error el que estamos cometiendo, porque si todos nuestros actos, yo diría, vamos a poner pecaminosos, para no ir muy... Todos nuestros actos pecaminosos que nos han dado placer, que nos han dado un gusto, y que decimos, es que esto ya lo disfruté y nadie me lo quita. Perdón, pero se los van a quitar. sí, Se los van a quitar, se les van a quitar lo bailado. ¿Sí? O sea, es que está muy bailado, sí, le van a quitar lo bailado. Porque al cielo, si es que nos salvamos, al cielo no entra ningún acto humano, ninguno. Por lo tanto, el purgatorio se mide, la duración del purgatorio se mide en la duración, en el tiempo que utilicemos para purificarnos. Y ese purificarnos es quitarnos lo humano para poner lo divino, para poner el amor que deberíamos de haberle dado a Dios en cada acto, y que como no se lo dimos, eso significa una pena. ¿Qué tanto traeremos en nosotros que merezca purificación? Pues aquí simplemente está dando algunas pequeñas indicaciones, ¿no? De todo, cuando las distracciones, la inconstancia, el descontento, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el punto es, Dios quería vencernos por medio del amor. Pero como no nos dejamos, y Dios quiere vencernos para llevarnos con Él, para hacernos felices, ahora Él no se tienta el corazón en vencernos por terror. O sea, no por amor, sino ahora por terror. Pero es un terror que lleva el amor de Dios para querer que la criatura se convierta. y es para evitarnos el terror de la condenación. Así es, exactamente así es. Así que bueno, es un terror, pero un terror amoroso. No es un terror así nada más ciego, ¿no? Seguimos. Es un terror con retorno, el de la condenación. Así es. Ese ya no tiene retorno. Ese sería terror horroroso en lugar de amoroso. Sí. Porque huyéndole se han vuelto culpables, se han manchado, enfangado. Es justo que tengan una pena, formándose para ellos tantos encuentros dolorosos, por cuantas veces no se han encontrado con mi voluntad en la tierra. Uy, Dios mío. Sí. O sea, simplemente vamos a hacer una pequeña analogía, ¿no? ¿Cuántos actos habremos hecho? Quién sabe, no tenemos la menor idea. Pero ¿cuántos años sí? Sí. Entonces, de alguna manera lo podríamos como traspolar los actos a los años. ¿Cuántos años hemos vivido sin la unión con la divina voluntad? Por lo que está diciendo, es tantos años vamos a pasar en el purgatorio. Sí. Mejor no hagamos cuentas. Mejor no hagamos cuentas. No, y eso es en el sentido de que si tuviéramos voluntad, o sea, libre albedrío y una voluntad activa en el más allá. Sabemos que el libre albedrío no nos lo van a quitar, pero nuevos actos no tenemos. Sí. Así que eso de que el número de actos equivale al número de años, pues no es tan exacto, ¿no? Sí, porque sin un acto, pues no sé cómo se hagan los actos allá, que no los hacemos nosotros, pero tiene menos fuerza que el acto con nuestra voluntad, ¿no? Así es. Entonces, si 80 años aquí le fallamos a Dios, pues allá van a ser 240. Ya saben, Alejandro les acaba de decir. O sea, pero es en verdad, ¿no? Sí. O sea, es algo que hay que ir pensando
Pues sí, porque no queremos pensar en eso, pero hay que pensarlo. Claro, esa famosa palabrita de las postrimerías, y que se ha olvidado, en la iglesia se ha olvidado, ya no se habla de las postrimerías, ¿no? Pero es necesario entender que existe un más allá, que existe esa vida, que nuestra vida no termina en el aquí, y que necesitamos pagar lo que hicimos. Eso es absolutamente necesario. Jesús nos consigue la salvación, sí, pero no nos consigue la purificación. Porque la purificación que Él consiguió para nosotros depende de la unión que yo tenga con su cruz. Por lo tanto, como nunca he estado unido a la cruz, definitivamente esa no existe para mí. Y eso lo tengo que hacer yo. Y en el purgatorio soy yo solito el que lo hace, no es Jesús. Sí. Ahí los méritos de Jesús no cuentan. Ojo con eso. Claro. Hay sufragios, hay cosas que podemos hacer, pero ya hemos aclarado, y no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque son palabras de Jesús, que un sufragio o una indulgencia no es un perdón gratuito, sino es un aumento de intensidad de sufrimiento para purgar más rápido. Así que en vez de purgar un año, o sea, ahora se va a purgar en un instante, pero el sufrimiento de un año se le va a aplicar en ese instante. De todas maneras, se va a sufrir. Claro. Sí. Y pues una lección, nada más hablando del sufrimiento que leímos, creo que el programa pasado, donde dice Jesús que Él es rey de sus sufrimientos. O sea que, y si todos entendiéramos que somos reyes y dominamos sobre nuestros sufrimientos, en lugar de quererlos, pues de no quererlos, de tratar de no pasarlos, pero sabiendo que esa cruz nos va a llevar a acercarnos más a Él, pues deberíamos de aceptarlo con gusto. ¿Ya? Así es. Aunque es difícil. Bueno. Es difícil, pero si lo meditamos un poquito, yo creo que es preferible el sufrimiento aquí y no el sufrimiento allá. Porque el sufrimiento aquí cuando menos tiene mérito. Te dan adquisiciones. Sí. Así es. Y allá no. Y allá no. A ver, seguimos. Dice, pero estos encuentros dolorosos serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones. Como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida. Oh, cuántos gemidos de dolor salen de las prisiones del purgatorio. Cuántos gritos de desesperación se oyen desde el infierno, porque mi querer no ha sido encontrado en la tierra. Por eso, hija mía, tu primer acto se ha de encontrarte con mi querer. Tu primer pensamiento, tu latido, se ha de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor. En todo trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Pues bueno, hagamos encuentros con su querer. Todos. Así es, o sea, vivamos ese encuentro, es la atención continua de darle vida a la divina voluntad en todo lo que hago. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente, doctor. Yo creo que ahí valdría la pena profundizar un poquito más en esto. La verdad que está muy... Sobre todo en lo del purgatorio, porque el purgatorio es un estado que no ha sido muy bien entendido, ¿no? Jesús nos habla mucho del purgatorio, o sea, sobre todo en revelaciones como en María Valtorta. Y ahí nos pone cosas muy claras. O sea, primero eso en el purgatorio no hay un fuego material. Eso es, sino el único fuego que hay es el fuego del amor. O sea que ahí se sufre, pero se sufre por amor.
El alma ama intensamente a ese Dios que ya vio, pero al cual no se puede acercar, pero que su alma tiende hacia él con toda intensidad. Sin embargo, hay el relato, por ejemplo, de la mamá de María Valtorta, que realmente es espeluznante. A mí me parece espeluznante, ¿no? Porque ella dice que en el principio ella no aceptaba por ningún motivo que tenía que rendirse ante Dios. O sea, la soberbia de ahí, y que sigue rigiendo ahí, ¿no? Sí. Ya está salvada, ya estuvo su momento de pesca, como le llama Jesús en Luisa, pero de todas maneras está la soberbia que no acepta el rendirse ante Dios, no acepta el postrarse ante él, a decirle: mereces reconocimiento, mereces mi agradecimiento, mereces mi amor. Y así duró, si no mal recuerdo, 6 años. Sí. Tremendo, ¿no? Y fue salvada, yo creo que por los méritos de María Valtorta, ¿verdad? Posiblemente. Dice algo muy curioso, porque María Valtorta le dice: mamá, nosotros rezamos mucho, una religiosa y ella rezaron mucho por ella, por su alma. Y ella dice: lo sé, hija, lo sé, y después les pagaré. Es algo también interesante. Quiere decir que de ahí forma de retribuir. Dice: sé que me consiguieron el purgatorio. ¿Qué quiso decir? Lo dejamos al aire. O sea, pero me consiguieron el purgatorio. Después de haber purgado esos sufrimientos del espíritu, los espirituales, dice que pasó a purgar todas las culpas, pero las culpas de tipo moral. O sea, los apegos a las personas, los afectos que compitieron con el afecto que deberíamos de darle a Dios. O sea, no solo el hecho de la soberbia, sino ahora el hecho de que hubo amistades o familiares, no sabemos. Pues hay que tomarlo mucho en cuenta. En que realmente alejaron el pensamiento de Dios y pusieron lo humano antes que lo divino. Y dice: y tú sabes que no eran buenos. ¿Qué quiso decir? Que quede cada quien a su mente, ¿no? O sea, que hubo cosas, hubo acercamientos, hubo, ¿cómo diríamos? O sea, afectos no santos. O sea, santos en el sentido de una amistad o un parentesco normal. Y dice: ahora ya nada más estoy purgando las culpas del cuerpo. Y María Valtorta dice que al principio la veía obscura, o sea, con un rostro muy duro, muy como enojado, gris y cubierta de llamas toda. Sí. Y que ahora, en ese momento en que la está viendo, ya nada más las llamas llegan a la cintura. Entonces dice: mira, ya nada más estoy purgando esto, o sea, las culpas ya del cuerpo, pero esto ya es lo de menos, y dentro de muy pronto, dentro de muy poco, ya estaré en el cielo. Así que el purgatorio es algo especial, no es nada más, no es un lugar de condena, no es un lugar donde se confine a un delincuente para pagar una determinada cuota a la sociedad, ¿no? Sino es un lugar en donde tenemos que recambiar todo lo nuestro, todo lo que llevamos como nuestro, como humano. Tenemos que cambiarlo por lo divino, tenemos que cambiarlo por el amor hacia Dios. Entonces, yo pienso que si nosotros realmente recapacitáramos y viéramos que todo lo que estamos pasando, por muy agradable, muy placentero que pueda ser, va a representar un martirio, va a representar un sufrimiento, y ojalá todos se quedaran en el purgatorio, ¿no?
O sea, porque a veces esto no es tan grave que nos puede llevar a la condenación y de ahí no hay vuelta. Sí. Ahí ya no hay perdón, ni hay indulgencias, ni hay nada, ahí hay condenación eterna. Entonces, yo creo que podríamos cambiar, podríamos tener una medida diferente y tratar de ser un poco más inteligentes, tratar de ser un poco más ambiciosos. O sea, porque ya no ambicionemos los bienes temporales, los bienes que sean caducos, sino que ambicionáramos los bienes espirituales, que ambicionáramos poseer a Dios. Así que, bueno, pues lo dejamos así al aire, que cada quien decida. Tenemos a un Jesús que está ansioso de tenernos con Él, un Jesús que está tan emocionado que, como decía en una lectura que se leía hace poco, esta llama a todo el cielo para ver las proezas que Él está haciendo dentro de un alma que se decide a vivir en este ambiente de su voluntad. Así que, amigos, ustedes deciden, nosotros decidimos, ellos deciden. O sea, es un ejercicio de conjugación. Yo decido, tú decides, él decide, en fin. Pues con esta invitación nos dejamos y esperando que sigamos adelante y que sigamos en la lectura y que realmente nos dé gusto y poner atención en esto, ¿no? Claro que sí. Alejandro, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Elvi, gracias, muchas doctor. gracias. Hasta luego. Ya decidirnos, amigos.